mañana nos encontramos en la sala de audiencias del programa de Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Qué persona más apropiada y más indicada para este escenario que es el doctor Alemán, quien nos cautiva con un texto que habla por sí solo? Este texto tiene que ver con el procedente judicial y tutela hacia un nuevo paradigma. Pero antes de entrar en materia en el libro, doctor Alemán, háblenos de usted. Muchísimas gracias, Leslie, por tu amable invitación a este programa que se convierte en un espacio interesantísimo para la difusión de la academia y la investigación. ¿Quién es Iván Alemán? Iván Alemán es un profesional que se ha dedicado al tema académico, un abogado que se ha dedicado al tema académico, a la investigación, un obrero de la educación, por llamarlo así, que por más de 10 años está trabajando temas desde la academia con el propósito de que puedan tener un impacto en el mundo jurídico. Vengo de una familia de abogados, de juristas. Mi padre fue durante muchos años juez y funcionario de la rama judicial por más de 20 años. Y siempre mi vida ha estado en torno al derecho. En la docencia, llevo más de 10 años como docente, desarrollando mi vida desde los espacios más pequeños como la academia, como la cátedra, medio tiempo, tiempo completo, director de programa, decano de facultad, siempre ligado a varias universidades en Barranquilla y en la región Caribe, en pregrado y en posgrados. Y precisamente de la experiencia que en el aula de clase y en el ejercicio de la función pública, donde también he estado, surge esta investigación. Precedente judicial y tutela hacia un nuevo paradigma. ¿Cuáles son las intenciones del título? Hablemos del título. Bueno, el título de verdad que es muy diciente. Pretendía desde el mismo título enmarcar un cambio, la ruptura de un modelo o esquema de formación y de aplicación de las normas hacia un nuevo modelo, un nuevo esquema. Por eso hablamos de romper un paradigma, transitando hacia un nuevo paradigma. Los abogados tradicionales, y me incluyo en ellos, fuimos formados bajo el paradigma del respeto y de la imposición de la ley sobre todas las normas. El artículo 230 de la Constitución afirma que los jueces solamente están obligados al imperio de la ley, lo que nos da a entender que la ley es la norma fundante y que ningún juez se puede apartar de otro criterio diferente al de la ley. Con la creación de la Carta del 91 aparecen en nuestro modelo jurídico nuevos horizontes. La Corte Constitucional aparece en el 1991 y con ella sus decisiones de control de constitucionalidad y decisiones de tutela. Estas decisiones comienzan a romper el paradigma toda vez que ya los jueces para decidir no solamente se fundamentan en la ley escrita o positiva, sino también en los fallos de las Cortes, en la jurisprudencia. Doctor Alemán, sabemos que el mundo de los escritores se rige sobre llenar un vacío. El escritor escribe porque siente la necesidad de que algo falta y él va a dejar el mundo como un lugar mejor a través de su propuesta estética. En el caso del precedente judicial y tutela hacia un nuevo paradigma, ¿cómo su libro hace un mundo mejor? Sí, definitivamente lo has descrito muy bien, Leslie. Cuando somos investigadores o escritores, identificamos en el contexto una problemática, un problema, una situación, un vacío jurídico, en el caso de los juristas. Y pretendemos que con nuestra investigación y nuestro escrito podamos aportar un grano de arena, sea para de pronto entrar a aportar algunas ideas que ayuden a aclarar cierto vacío jurídico o en un momento determinado a crear una nueva tendencia del derecho. Con el libro y la investigación de la que estamos hablando, Precedente Judicial y Tutela, inicialmente lo que se pretendía era que en la práctica, con esta investigación, que los nuevos estudiantes, los nuevos juristas formados en las aulas de clase y los nuevos abogados puedan tener un libro de consulta que les dé la claridad respecto a cómo debe ser la posición de un operador judicial o de un abogado frente a los fallos de la Corte Constitucional
y sobre todo en temas tan delicados como el tema salud y el tema educación, como un juez, cuando ya existe una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, debe seguirla. ¿Por qué? Por principios de celeridad, de economía, de rapidez, de transparencia. Y bajo esos principios, si ya existen normas o una jurisprudencia, perdón, que ha determinado cuál es la posición de la Corte y resolvió un caso concreto, pues los demás operadores judiciales deberían seguir la misma línea y así ahorrarle en este caso al usuario, al cliente, la persona que necesita el derecho, mucho desgaste en el proceso judicial. Estas ideas, doctor Alemán, son tan sencillas como profundas y parece como si cayeran mano a guante en el caso de nuestra muy querida Belinda García. No vamos a hablar de la mujer exitosa de medios, de la mujer dedicada al mundo de las comunicaciones. Vamos a hablar del ser humano. Belinda, bienvenida a Hablan los Escritores con Mr. Smith. Y el tema de la tutela parece que en este momento cae como mano a guante a la situación suya. Pónganos en contexto al doctor Alemán y a mí, que no soy abogado, y al auditorio de qué ocurrió con la tutela suya, y luego seguimos empalmando con las argumentaciones jurídicas a partir de su caso. Ante todo, agradecerle la oportunidad de participar en este importante espacio académico, también contar con la presencia del doctor Iván Alemán, un jurista muy destacado en nuestro Caribe colombiano, y la invitación suya, profesor Smith, realmente es muy importante que toda esa gran teleaudiencia tenga conocimiento. Hace 8 meses exactamente yo fui trasplantada de hígado en la ciudad de Medellín, en el Hospital San Vicente de Paúl, después de haber presentado una tutela que me salió favorable. Se inició todo el proceso, gracias a Dios. Fue una cirugía, digamos, exitosa, aunque se presentaron muchos momentos de crisis. Generalmente en este postoperatorio hay unas 5 crisis, pero que de todos modos a un post-trasplantado se le pueden presentar una de esas crisis, que cuando dice la persona, estoy a las puertas de la muerte. Sin embargo, a mí se me presentaron esas 5 crisis, pero gracias a Dios todas fueron superadas. Ya pasado un tiempo, después que estuve en Medellín durante muchos meses, internada en el hospital, tuve que regresar a la ciudad de Barranquilla. Naturalmente, dentro del mismo protocolo médico se requiere que yo mínimo al mes vaya 2 meses para monitorear que no se presente ningún problema, porque yo todavía no alcanzo al año y hay riesgo de lo que ellos denominan, aunque la palabra no me gusta, lo que se le llaman rechazo. Hace pocos días, cuando ya me disponía por solicitud médica que tenía que estar allá haciendo unos procedimientos en la ciudad de Medellín, en el Hospital San Vicente de Paúl, dentro del mismo protocolo, fue notificada menos de 24 horas antes de llevarse a cabo el respectivo viaje por la empresa prestadora de salud, en este caso Comeva, donde me anunciaban que su compromiso solamente estaba hasta la cirugía y que no cubría el posoperatorio, ya que la tutela fue presentada para la cirugía y de pronto no especificaba ahí ciertas cosas que ellos consideraban que debía estar ahí explícita, teniendo en cuenta que el FOSIGA, que es el que asume en estos casos, muy seguramente no les iban a cancelar. Bueno, esto ya ustedes saben, se generó un escándalo, un rechazo a nivel de toda la comunidad, porque decía que no es el caso que sea Belinda García, sino de cualquier paciente que ha sido post-trasplantado y que requiere naturalmente mucha atención porque es muy delicado. Inclusive los mismos médicos que participaron, tanto el hepatólogo, los cirujanos, todo ese comité médico interdisciplinario, presentaron la voz de alerta por todas estas cosas que se vienen registrando, y es lamentable que en nuestro sistema de salud, que está por cierto tambaleando, que se habla de una reforma de salud, cada día mueren, doctor Alemán, Mr. Smith, cada día mueren personas esperando una autorización para ser trasplantado. Entonces, en ese orden de ideas, ya el ser humano, como Belinda nos decía, que puede ser una situación que nos puede llegar a cualquiera, ¿por qué se tiene que recurrir a la acción de tutela, doctor Alemán? Precisamente, como tú manifestabas, Leslie, es un caso específico que se acoge perfectamente al tema que veníamos tratando. ¿Por qué? Porque aunque existe ya un precedente judicial, en
este caso que es la tutela anterior, que se había fallado, en este caso, el operador judicial y muchas veces la entidad a quien va dirigida o a quien se tuteló manifiesta cierto rechazo o cierta prevención pretendiendo que se deba iniciar otra acción judicial, otra tutela, para aclarar de pronto lo que ellos consideran que no le dio alcance la inicial. Pues hombre, si estamos hablando de un Estado social de derecho, donde lo más importante es la primacía del ser humano, del individuo como tal, y desde el artículo 1 de la Constitución nos enseña que en este Estado social de derecho la dignidad humana es un valor y un principio fundamental. No tendríamos ningún objeto ni ninguna necesidad de presentarnos ante una situación judicial para poder reconocer un derecho. Máxime cuando la salud es un derecho fundamental y es un servicio público. Los prestadores de servicios, en este caso la EPS, como se llame, lo que está haciendo es prestando un servicio que es del Estado, pero que el Estado le dice, préstalo bajo nuestro control y vigilancia, con una autorización, ¿cierto? Y si no lo hace bien, sencillamente tendrá las sanciones de rigor. ¿Qué sucede en este caso? La gran mayoría de las empresas prestadoras de servicios de salud son muy preventivas, porque recuerden que son empresas privadas, que deben velar por sus capitales. Lo que están haciendo ellos en este momento, no solamente con el caso de Belinda, sino con el de muchos más, es determinar hasta dónde, por ejemplo, el POS los obliga a entregar o suministrar drogas, o hasta dónde este mismo sistema les permite acompañar en terapias, rehabilitación, exámenes, etc. Si no lo hacen a través de una acción de tutela, entonces ellos se abstienen bajo el principio de ¿qué? De economía de su empresa. Pero no debería ser así. Aquí juega un papel muy importante lo que la Superintendencia de Salud puede hacer. Por eso precisamente lo manifestaba Belinda, esa reforma a la salud es necesaria. Se requiere que no solamente la norma describa las situaciones a las que tienen derecho los ciudadanos, sino que además describa las sanciones en caso de que las empresas prestadoras de salud no estén cumpliendo con sus deberes a cabalidad. Como lo estamos viendo aquí, sencillamente se está haciendo una desviación a una situación jurídica definida con anterioridad, con anticipación, y que sencillamente debía continuar en su proceso, porque ningún proceso de salud, y Belinda lo sabe, es concluido o terminado. Ni siquiera las personas que no estamos en este momento en un tratamiento podemos decir que tenemos una salud óptima, ¿cierto? Entonces, si esto es un proceso, si es un procedimiento de salud, tiene unas etapas, no podemos entender que solamente llegó hasta la cirugía porque la tutela solamente ordenó eso. Consideramos definitivamente que el libro del doctor Alemán, Precedente Judicial y Tutela hacia un nuevo paradigma, deja en el mundo como un lugar mucho mejor del que usted lo encontró. Belinda, nuestro más sentido de solidaridad frente a su caso. Gracias, muy amable. Y vamos a estar desde los medios muy al tanto del caso, muy al tanto. Y coincidió en que el libro del doctor Alemán, como dijimos, fue muy puntual en el tema y trata, digamos, un tema donde se convierte en material bibliográfico obligado de consulta para el tema de los procedimientos judiciales y tutela. Muchas gracias, doctor Alemán. Gracias, Belinda. Gracias a ti por la invitación, Leli.